las enseñanzas del Buda, todas estas personas, cada uno de estos 7.000 millones, en cada lugar, en cada momento de su vida, está buscando su propia felicidad. Que la encuentre o no es otro problema, pero nosotros podemos estar seguros de que cada uno de estos 7.000 millones de personas que existen en el planeta es lo que quiere, es lo que busca. Y no es solamente lo que quiere para uno, sino lo que quiere para sus seres más cercanos. Y mientras más altruista y espiritual sea un individuo, más lo quiere para los demás. La primera pregunta que a uno le surge es que si cada una de las 7.000 millones de personas está buscando la felicidad, ¿cuál es la razón por la cual solamente algunos la alcanzan y otros no? Hay gente que está muy bien, hay gente que está bien, hay gente que está menos bien, hay gente que está mal y hay gente que está muy mal. Todos persiguen lo mismo, pero solamente algunos seres alcanzan verdaderamente la felicidad. Y hay muchos seres que realmente no la alcanzan o el grado de felicidad que alcanzan es muy relativo. Se trata de una pregunta importante que nosotros tenemos que hacernos y que vamos a tratar de responder de acuerdo a las enseñanzas del Buda. Según el budismo, la felicidad no es algo que se concede externamente, sino que tiene mucho que ver con nuestras propias acciones. Y en la medida en que nuestras acciones sean acciones meritorias, como nosotros las llamamos, la probabilidad de que alcancemos la felicidad es mucho mayor que si las acciones que nosotros cultivamos o realizamos no son acciones meritorias. Y esa es la primera enseñanza importante del Buda con relación a la felicidad. Las condiciones para que una persona alcance la felicidad no son solamente en este mundo, sino que también en el otro mundo están íntimamente ligadas con las acciones que realiza. En relación a este último, cuando uno analiza y piensa, hace 3.000 años no existía el budismo. Hace un poco más de 2.000 años tampoco existía el cristianismo. Y el Islam tiene menos de 2.000 años de existencia. O sea que el budismo es la religión más antigua. Pero antes de que existieran estas religiones, los seres también experimentaban felicidad y sufrimiento. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones, por ejemplo, en la prehistoria, que determinaban que una persona fuera feliz? ¿Y por qué algunos eran felices o más felices o menos felices que otros? ¿No era igual? Es decir, los seres hace 5.000 años no buscaban la felicidad como nosotros la buscamos ahora. Esta enseñanza del Buda en relación a las causas y a las condiciones de la felicidad va más allá de una creencia religiosa, incluso al margen de que existiera o no el budismo o cualquier otra religión. Como el Buda dice, hay una relación entre las acciones de los seres y lo que los seres experimentan. Si aceptamos que existe una relación entre las acciones de los seres y la felicidad de estos, entonces también podemos avanzar en nuestro razonamiento y decir que las acciones meritorias de los seres son un componente de su felicidad. De modo que la primera condición para que nosotros podamos experimentar felicidad, de acuerdo a las enseñanzas del Buda, es no causar sufrimiento a los demás. Sin embargo, por básico que esto pueda parecer, la realidad del mundo nos demuestra que muy poca gente lo practica. ¿Y de qué sirve reconocer que esta es una enseñanza básica si uno no la practica? La cuestión es que esta práctica es fundamental. Está en nosotros no causar sufrimiento a los demás. Esta es una enseñanza importantísima y necesaria para cambiar la sociedad y el mundo en el que vivimos. Nosotros podemos, individualmente y de acuerdo con las enseñanzas del Buda, empezar a cambiar las cosas, no causando sufrimiento a los demás. Hay mucho sufrimiento que nosotros creamos a los demás a nivel personal, familiar, social, entre los países y que realmente podríamos evitar. Si una parte sustancial de la población practicase esta ética, nosotros viviríamos en un mundo que ni siquiera podemos imaginar. Ahora bien, ¿pero qué pasa en relación a uno mismo? Como individuo, uno quizá pueda ser una persona ética, correcta, que no causa sufrimiento a los demás, pero aún así puede experimentar sufrimiento. Uno puede tener sufrimiento físico y uno puede tener sufrimiento mental. Este área, que es el área de nuestra individualidad, es a lo que se refiere la otra enseñanza fundamental del Buda, que tiene que ver con el cultivo, desarrollo de la espiritualidad o el desarrollo de la mente. Es lo que se llama el desarrollo meditativo. Uno puede tener odios y uno puede hacer sus acciones motivadas por ese odio y no causar sufrimiento. Pero aún así, el odio a uno le hace daño. O uno puede tener muchos tipos de estados mentales y actuar motivado por esos estados mentales causando sufrimiento a los demás.
pero ese sufrimiento a uno también le afecta individualmente. Lograr el objetivo, pues, de evitar el propio sufrimiento en la búsqueda de la felicidad es un trabajo individual que requiere mucho esfuerzo. Pero también, de acuerdo a las enseñanzas del Buda, es posible eliminar las causas que nos llevan al sufrimiento individualmente. Hay unos versos en el capítulo 15 del Dhammapada donde el Buda dice: «En verdad vivimos bien felices sin odios entre los que odian. Entre los hombres que odian, sin odios vivimos». O sea, que el Buda era una persona que espiritualmente había logrado la consumación de la práctica, es decir, que el Buda no tenía odio. Entonces, por eso el Buda dice que él vive feliz, sin odios entre los que odian, porque en el resto del mundo existen este tipo de estados mentales. La conclusión es que es posible vivir feliz en medio del odio si uno realmente no siente ese odio. Y en el verso 198 el Buda dice: «En verdad vivimos bien felices sin aflicciones entre los afligidos. Entre los hombres afligidos sin aflicciones vivimos». O sea, que el Buda, como ha alcanzado la consumación espiritual, no tiene aflicción. El Buda habla aquí en plural porque no solamente él, sino muchos de sus discípulos habían alcanzado la consumación espiritual. Entonces, una persona sin aflicciones puede vivir feliz, bien feliz, entre aquellos que están afligidos. Estos versos suponen una enseñanza importante en relación a la forma de alcanzar la felicidad. Podemos incluir de esto que, a nivel individual, nosotros alcanzamos la felicidad a través de la erradicación de los estados mentales negativos, porque son este tipo de estados mentales o estas impurezas mentales las que hacen de nosotros, a nivel individual, que experimentemos sufrimiento. Por tanto, es importante mencionar que el proceso de la felicidad primero tiene que pasar por el primer componente, que es la parte ética, o sea, no causar sufrimiento a los demás. Solamente cuando uno se establece de tal manera que no le causa sufrimiento a los demás, uno puede empezar a trabajar posteriormente con la parte mental. En la medida que avancemos con relación a esto, que tengamos éxito en relación a estas dos etapas, estaremos generando las condiciones para que esta búsqueda de la felicidad se complete al alcanzar el nirvana. Hay otro verso, el 204, en el que Buda dice: «La salud es la mejor ganancia, el contentamiento es la mejor riqueza, alguien de confianza es el mejor familiar, el nirvana es la felicidad suprema». Aquí también tenemos cosas importantes. La salud es la mejor ganancia, eso es algo que todos entendemos. El contentamiento es la mejor riqueza, esto significa que uno debe estar satisfecho con lo que tiene. Y finalmente, el nirvana, que es la felicidad suprema. Y aquí el Buda señala que el nirvana es un estado, una condición que está más allá de todas las condiciones del mundo y del sufrimiento. Eso, que en Pali se denomina nirvana o nirvana en sánscrito, es, en realidad, algo que no es subjetivo. De acuerdo con lo que Buda enseñó, es una realidad absoluta, que siempre ha existido. A diferencia de las cosas que nosotros conocemos del mundo, que nacen, viven y mueren, del nirvana se dice que no tiene un origen, un nacimiento, que no tiene un final. Y entonces por eso se dice que es una realidad absoluta. Es importante entender qué es el nirvana y por qué el nirvana es la felicidad suprema. Como hemos dicho, el nirvana es una realidad que está, siempre estuvo y siempre estará. Y por otro lado, estamos nosotros, que somos impermanentes. Nosotros nacemos y, como el Buda dice, aquel que vive mucho vive 100 años y un poquito más. Cuando nosotros cumplimos nuestro ciclo de vida, morimos. Entonces, por un lado, nosotros tenemos esta realidad absoluta y, por otro, nosotros somos no absolutos, relativos, impermanentes o como queramos llamar. El propósito de la práctica del budismo es, por tanto, lograr establecer contacto con esa realidad absoluta, porque en el momento en que uno puede hacer contacto a través de la mente, que es también impermanente, relativa, con esa realidad absoluta, uno alcanza la felicidad suprema. Y la forma de establecer contacto con esa realidad es precisamente a través de las enseñanzas que acabamos de transmitir anteriormente. Esto es más o menos un resumen del budismo, las enseñanzas del budismo desde la perspectiva de la felicidad. Podemos llegar a lo mismo si lo vemos desde otro lado, desde el punto de vista del sufrimiento, pero la razón de darle este enfoque es porque existe esta continua búsqueda y esta persecución de la felicidad. Y hay tanta gente que sufre. Hay mucha gente trabajando para aliviar el sufrimiento de los demás mediante acciones muy meritorias. Y realmente uno se regocija de que haya gente así,
Pero, por otro lado, uno reflexiona y se pregunta, ¿pero cómo es posible que en un país como el que nosotros vivimos y con todo lo que hay aquí, haya gente que esté en situaciones tan difíciles a nivel material y que realmente no estén mejor? Evidentemente, la respuesta nos remite a lo ilógico de la realidad que vivimos. Así pues, desde aquí hacemos también un llamamiento a la práctica de la compasión y a hacer todo tipo de acciones para aliviar el sufrimiento o mejorar las condiciones de los demás. Muchas gracias. Esta es la intervención de Ricardo. Y bueno, Pilar me pidió que hiciera una intervención en la que diera a conocer un poco mi experiencia con el budismo. Y bueno, antes de nada, quería adelantar que Ricardo Guerrero está poniendo en marcha un proyecto muy interesante, que es la creación de un centro de budismo Theravada, y que os animo a conocer esta iniciativa a través de una página web, que es www.budismohispano.org, budismo con 2 Ds y con H intercalada, que va a ser un centro de retiros y un centro de formación espiritual y en el que van a tener cabida pues, las distintas tradiciones budistas, o solamente la Theravada, ¿no? Entonces, paso ahora a comentar un poco mi experiencia. Cuando Pilar me pidió que lo hiciera, pues la verdad es que sentía mucha ilusión, porque realmente para mí el camino espiritual ha sido un gran descubrimiento. O sea, no me imagino mi vida ahora no vinculada al budismo, ¿no? Por otro lado, también sentía cierto pudor, porque parece que es más fácil hacer una ponencia sobre budismo que contar tu propia experiencia. Pero al final opté pues, por intentar hablar desde el corazón, porque creo que en un foro como un Congreso de Desarrollo Humano, pues debo hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, mi experiencia, la que os voy a contar brevemente, es una charla sin ninguna pretensión, sino un poco contando la experiencia de una budista corriente. Y bueno, digo que solo me represento a mí misma, o sea, no soy muy amiga de las etiquetas, los budistas o las mujeres somos, sino que hablo por mí misma y no más, ¿no? Entonces, también me cuesta un poco la etiqueta de budista, ¿no? Me considero más bien una buscadora espiritual y bueno, sí comulgo bastante con la definición tibetana de budista, que en realidad la traducción realmente es Nakpa, que tiene que ver con ser interior, ¿no? Con una persona que busca transformar su mente. Esto sí que para mí es algo con lo que me siento identificada. Y la idea es que esa persona aplique las enseñanzas de Buda a su mente, ¿no? Y claro, qué mejor ejemplo que este Buda, que en tibetano es Sangye, y es alguien que ha purificado todo lo negativo y ha llegado a adquirir un estado de total bondad, sabiduría, ¿no? Y bueno, entre los budistas pues yo creo que hay un abanico muy grande, como puede haber entre distintas tradiciones espirituales. Pues se puede encontrar uno desde una persona muy ortodoxa hasta una persona muy heterodoxa que incluso puede cuestionar la existencia de la reencarnación o de la ley del karma, que para un practicante ortodoxo resulta imposible, ¿no? Entonces yo creo que explicar mi evolución en el budismo es imposible sin recurrir un poco a mi educación, ¿no? Quizá yo creo que la influencia en mí que tuvo el tener un padre agnóstico y una madre cristiana, los dos investigadores y profesores de universidad, y tuve una educación cristiana pero poco convencional, porque leía teólogos pues muy poco convencionales, como eran un Kuhn o Boff o Rahner, ¿no? Yo creo que todo esto me influyó pues para tener una mente quizá un poco más inquisitiva, ¿no? Y después de hacer la confirmación pues empecé a tener dudas y yo creo que me convertí en una agnóstica. Pero entré en contacto con el budismo, pero realmente no conocía personas budistas ni centros budistas. Tenía un interés pues espontáneo por el budismo, que igual algunos budistas dirían que tiene que ver con el karma, ¿no? Pero mientras tanto yo seguía con mi vida, hice geografía e historia, hice un máster en relaciones internacionales, empecé a trabajar en el mundo de las ONGs y en una de estas ONGs conocí a Leticia, que era budista, y entonces me introdujo en distintos centros budistas. Y desde entonces hasta ahora pues he tenido pues fases de todo tipo, ¿no? Ha habido momentos malos y momentos buenos en mi vida, ha habido fases de acercamiento y de alejamiento al budismo, fases pues de todo tipo, ¿no? En qué está más inspirada, en qué lo he estado menos, y el camino no ha sido una línea recta, ¿no? Pero para mí, o sea, lo verdaderamente importante es pensar que el camino está en abrazar todas las experiencias, ¿no? En el aquí y en el ahora. Y que las dificultades realmente no son nuestros enemigos, sino nuestros amigos, porque nos dicen un poco dónde estamos, dónde nos hemos quedado parados, ¿no? En qué aspecto de nuestra vida tenemos que crecer. Pero ¿por qué de todos los caminos espirituales yo elegí el budismo? Pues creo que por distintas razones. Primero, porque no es una religión, sino porque es una ciencia de la mente, y eso son palabras del Dalai Lama, ¿no? Porque no me obliga a seguir dogmas ciegamente, porque me permite cuestionar todo, porque se me invita a pensar por mí misma
Y para mí Buda era un psicólogo y un filósofo de una talla impresionante, ¿no? Su objetivo era transformar nuestra mente y liberarnos del sufrimiento, ¿no? Y para ello nos dio unas herramientas muy concretas para cambiar nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿no? Para desarrollar nuestras emociones positivas y para mitigar el efecto de las negativas a través de la meditación. Y bueno, para mí, haya nirvana o no lo haya, realmente lo que sí constato es el efecto transformador que tienen todas estas herramientas. Y nada, me gustaría simplemente para terminar hacer dos reflexiones. Primero, acerca de creo que es una falsa creencia muy extendida de que un budista no se preocupa por los demás. Para mí, nada más lejos de la realidad. Los budistas están muy en el mundo y justo trabajan para mejorarse a sí mismos, para mejorar el mundo, ¿no? Y sobre todo la tradición mahayana, en la que la bodhicitta, que es una palabra un poco difícil de traducir, que realmente no solo es compasión, sino que tiene que ver con bondad, con empatía y con ecuanimidad, pues son factores muy importantes en el camino del budismo mahayana, ¿no? Por otro lado, me parece importante luchar contra perder la capacidad crítica e institucional un budismo que no nos permita seguir un camino desde lo que somos, ¿no? Aquí me gusta mucho una reflexión de Juan Manzanera, que ha venido esta mañana en su libro El placer de meditar, que habla mucho de esto, ¿no? De cómo, y recoge unas palabras para ilustrar esto, que dice que debía tomar la tradición espiritual que era útil y que recordaba lo que Buda decía siempre al pueblo de los Kalama. No creas nada porque lo repitan otros. Primero observa y analiza. Luego cree tan solo en lo que hayas comprobado por ti mismo. Cree en lo que te traiga beneficio a ti y a los demás. Muchas gracias.